Hola, hola, aquí está tu programa, La Casa del Dios Vivo en el día a día. Confiamos en que estés disfrutando cada semana, cada lunes, de 10 de la mañana a 11 de la mañana nuestro programa, ¿ya? Y queremos que nos dejes comentarios, que te hagas partícipe. Si necesitas un lugar donde congregarte, no olvides, Zona Poniente, estamos en Henry Wallace 7232, la comuna de Cerro Navia. Ahí te va a aparecer mis datos, te va a aparecer mi WhatsApp. Escríbeme por WhatsApp, no me llames. No respondo números que no conozco, pero sí podemos interactuar a través ahí de la conversación. Sería muy grato conocerte, saber tus inquietudes, cómo te has sentido, qué te parecen los programas, qué invitados te gustaría tener. ¿Por qué no? Hazte parte de nosotros. Y en esta hora queremos compartir con ustedes el dulce, amoroso y sabio consejo de la palabra de Dios. Estoy junto a mi amada hija, Clayton Novoa, y tenemos una invitada maravillosa. Así es. Así es, ¿no, tesoro? Así es, sí. Una mujer de Dios, una mujer que es literalmente una invisible, que está ahí cuando nadie la ve. Y eso es lo que la ama el Eterno. Él ama eso. Vamos a ir a 2 de Corintios. Amén. Y vamos a ver algo muy especial, las vicisitudes que enfrentamos los ministros. 2 de Corintios capítulo 6, del versículo 1, lo vamos a ver hasta el versículo 13. Y tú sabes, yo leo arameo-español. Amén. La Pechita, esta hermosa Biblia que te lleva y te adentra de una manera sobrenatural. Dice así: como colaboradores, les suplicamos que la gracia de Dios que han recibido no les sea en vano. Pues Él dijo: en tiempo propicio te respondí, y en día de salvación te socorrí. He aquí, ahora es el tiempo propicio. He aquí ahora es el día de salvación, sin dar a nadie motivo de tropiezo en nada, para que nuestro ministerio sea irreprensible, sino que en todo nos mostramos que somos ministros de Dios. Toma atención a eso, que somos ministros de Dios, en mucha perseverancia, en angustias, en privaciones, en cárceles, en tormentos, en cadenas, en tumultos, en duras labores, en desvelos, en ayuno, en pureza, en conocimiento, en paciencia, en afabilidad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y sigue, mira, en palabra de verdad, en el poder de Dios, mediante armas de justicia a diestra y a siniestra, en honra y en deshonra, en elogio y en difamación, como engañadores, pero veraces. Me gusta eso. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, pero he aquí vivimos. Como castigados, pero no muertos. Como entristecidos, pero siempre gozosos. Como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Nuestro hablar con ustedes ha sido franco. Oh Corintios, declara, Dios ha sido franco contigo. Dios ha sido directo con tu corazón. Ensanchado está nuestro corazón, el nuestro como ministros del Evangelio, para recibirte. Amén. No están limitados por nosotros, sino que están limitados por sus propios sentimientos. Pero les hablo como a hijos. Compénsenme igualmente y ensanchen su amor para conmigo. Vuelve a casa, iglesia. ¿Qué nos está diciendo nuestro amado Señor? Que nosotros como ministros de un nuevo pacto vamos a pasar por diferentes situaciones y muchas veces se piensa que el ministro es el pastor. Todo aquel que ha recibido al Hijo y que ha tenido el privilegio de conocer la gracia, de conocer a Jesucristo, se vuelve un ministro del nuevo pacto. Eres un embajador del reino. No permitas que Satanás te destruya, sino que levántate una y otra vez como un mono porfiado, como una mona porfiada querida. Te golpean, levántate. Te botan, levántate. Habla mal de ti, levántate. Como engañadora, pero se verás en el Evangelio del Reino. Y vamos a recibir a nuestra querida José Villagra,
directora del Instituto Canción, ¿no? Sí. Junto a su amada esposa, Sí. pastora, ministra. Amados, juntos somos esposos. Junto a su amada esposa. Sí. Se me enredó la lengua. Ok. Para que no vayan a creer que estoy ahí. A su amado, nótese, esposo. Que open mic la pastora. Dios me libre, amén. Bueno, ustedes comprenderán, pues, chiquillos. Es lo que hay. Entonces se nos enreda la lengua. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos en lengua. Me la saqué olímpicamente. ¿Qué te parece, José? Muy bien, muy bien, muy A ver. bien, muy bien. Bueno, interactuábamos antes de salir al aire, que yo tuve el privilegio de escucharte, amén, de escucharte ministrar la poderosa palabra de Dios en Generación Sin Rostro, el 2023, la convocatoria que hace Viva Valenzuela y su equipo, ¿no? Sí. Y vivimos algo muy hermoso en esa oportunidad. Nosotras estuvimos, pero desde la mañana hasta el último, ¿no? Sí. Pero no, nos comimos esa conferencia, la disfrutamos, la bailamos, la gozamos, todo. Amén. Derramada en el suelo como una gelatina. Sí. Pero ustedes vivieron algo muy especial. Y esta madrugada, yo mientras buscaba al amado, yo estoy estudiando Isaías, todavía estoy pegada ya hace cualquier rato, porque Isaías no te suelta. En la Biblia, literalmente, así como, ¿cómo decirlo? Acelerada en 66 capítulos. Y él me llevaba a Corintios. Y en medio del compartir, antes de salir al aire, el Señor me confirmaba esta palabra. Porque ustedes recibieron una palabra profética, está en YouTube, quien quiera verlo puede disfrutarlo. ¿Y por qué no hacerse partícipe y robar? ¿Sabías tú que tú te puedes robar una profecía? Y, Señor, yo quiero esto para mi vida, yo lo tomo en el nombre de Jesús, porque la profecía corre. Y el que la toma, gloria a Dios, la alcanza. Cuéntanos un poquito de eso, mi querida José Villagra. ¿De lo que sucedió en esa conferencia? Claro que sí. Sí, claro, eso ya sucedió hace 1 año, 8 meses ya. Sí, bueno, de partida, gracias por invitarme a su programa. Estoy súper contenta de poder estar acá nuevamente en el canal. He estado en varios programas de acá del canal y siempre es una bendición para mí poder ser parte de un espacio donde se comparte acerca del Señor y donde, por supuesto, personas lo ven y son edificadas por medio de la palabra del Señor. Entonces, siempre es una bendición y una honra poder ser parte de programas que promueven hablar de Cristo. Amén. Plataformas como Instagram, YouTube, podcast, canal de televisión, radio, finalmente son medios que el Señor nos entrega para poder entregar su palabra, que es lo más importante y es lo que en realidad, ¿por qué digo sí a venir a programas cuando me han invitado? Así que muchas gracias a usted por confiar, al equipo también, a los chiquillos, porque sé que ellos lo más probable es que le dijeron invita a la José. Así que gracias. Tienes barra, gracias. querida, tienes barra. Eso está más que claro. Sí, tengo barra. Así que gracias por eso y nada, contarle un poquitito esa palabra de la que usted hace mención. La verdad es que primero me sorprende que la tenga como presente que alguien, porque por ahí, claro, no, yo la tengo súper presente esa palabra con mi esposo porque fue algo muy clave dentro de nuestra vida espiritual, de nuestro proceso con el Señor, y cuán importante es una palabra de Dios. Qué clave, ¿no es cierto? Qué clave es cuando... Es un partir de agua, es un antes y un tremendo, después. sí, es verdad. Y veníamos de una temporada viviendo varias situaciones en nuestra vida que requerían decisiones. Creo que algo que hemos aprendido con mi esposo a lo largo de los años, yo conozco al Señor hace casi 21 años. Wow. Mi esposo toda la vida ha estado en la iglesia, a los 41 años que tiene, los 41 años ha estado dentro de la iglesia, nació y criado en la iglesia, él es 4ª generación de pastores en su familia, entonces todo lo que es el Señor es algo muy intrínseco en él, palabra y demás. Pero en mi caso no, porque yo conocí al Señor ya mucho más grande, después de los 20 años, entonces es distinto cuando uno nace en la iglesia, cuando uno no nace en un contexto cristiano. Entonces, pero a lo largo de todos los años que llevamos ya casados y que llevamos en el Señor, creo que hay algo que ha marcado mucho nuestras decisiones y es esperar, tener la certeza de que es Dios en el asunto que estamos haciendo. Les pongo un ejemplo. Ahí cuando
cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué dice la gente que quién soy yo? Y ellos le empiezan a decir lo que la gente dice. Fíjate, ahí hay una voz, la voz de la gente. Claro. Luego les dice ya, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Ahí está la voz de los discípulos. Y ahí sabemos que Pedro dice, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay una palabra que sale de la boca de Pedro y de hecho Jesús dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y luego más adelante vemos que Pedro vuelve a hablar y Jesús le dice, oye, ese es Satanás hablando. Entonces fíjate cómo en una misma situación, las mismas personas, las mismas vidas, diferentes voces. Es verdad. Y cómo nosotros nos aseguramos que es la voz de Dios la que estamos escuchando para poder seguirla, porque nos podemos confundir fácilmente en el proceso. Y tomando a Pedro mismo, a nosotros nos pasó eso. Cuando Pedro está en el mar y ellos creen que era un fantasma y era Jesús, y Pedro, bueno, porque amo Pedro, ya yo me identifico mucho Juan 21, con Pedro. ¿no? Estamos hablando de Juan 21. Sí, Pedro yo lo amo porque es Pedro. Claro. Entonces fíjense ¿Te consideras una cefa tú? No, yo tengo características, mira, de Pedro, de Juan y de María de Betania. Esa es mi mezcla. Obviamente yo quiero ser como Cristo, indudablemente Jesús es nuestra meta, pero esos son como personajes que yo digo, oye, tengo un poquito de ella, tengo un poquito de él, con esos me identifico un poquitito más. Y viste que Jesús está y Pedro le dice, ¿eres tú, Señor? Y él le dice, sí, soy. O sea, había una situación que estaban viviendo y Pedro quería asegurarse que Jesús estaba en el asunto, Jesús estaba en la tormenta. Claro. Y Jesús le dice, sí, soy. Ese es el primer paso, cuando vivimos algo, asegurarnos que Jesús está en el asunto. Pero luego, Pedro le dice, bueno, si eres tú, manda que yo vaya donde ti sobre las aguas. Estamos hablando de la barca. ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, ven. Y recién ahí, Pedro camina donde estaba Jesús. ¿Por qué te cuento esto? Porque en esto de aprender a escuchar la voz de Dios y de asegurarnos, todo el 2023 para nosotros fue un año muy clave en nuestra vida. Nosotros estamos pastoreando ahora una iglesia hace 1 añito y medio aproximadamente, pero todo el 2023 veníamos, bueno, antes del 2022 veníamos preguntándole al Señor cuándo iba a ser el tiempo de que eso iba a nacer. Y lo que te decía antes del programa, nosotros sentimos que Dios nos había embarazado de algo por muchos años, desde el 2012. Dios nos empezó a embarazar de algo que nosotros no teníamos claridad qué era, pero sí sabíamos que Dios estaba haciendo algo dentro nuestro, algo en nuestro matrimonio, algo en nuestra vida espiritual, ministerial. Y viste que cuando tú estás embarazada no se nota al principio. Claro. Y cuando pasan los años, o sea, los meses, se va notando. Entonces, para nosotros el embarazo era aproximadamente del 2011, 2012, el Señor gestando algo. Y cuando estábamos en el 2022, nosotros empezamos a sentir estas contracciones. Nosotros teníamos esta primera parte. Estábamos escuchando a Dios y sabíamos que Dios estaba en el asunto. Es como esto cuando Jesús le dice, sí soy. Claro. Entonces nosotros sabíamos que todo lo que estábamos viviendo era Dios, era Jesús en el asunto. Pero no habíamos escuchado el ven. Pero todo eso lleva un precio, ¿no? Uf. La palabra que se acaba de leer, ¿te hace sentido? Totalmente. Es tu vida en ese proceso. Totalmente. Gloria a Dios para siempre. Totalmente. ¿Te das cuenta cuán importante es que tú puedas buscar la dirección de Dios, no, querida José? Sí. Cuán importante es que tú no tomes decisiones, no te muevas. Sí. Que primero no escuches la gente. La gente, querido mío, querida mía, dice mucho. Sí. Los discípulos, recuerda, a la izquierda estaba que lo traicionó. 30 monedas, ¿no? Eso costaba para Judas, nuestro maestro. Sí. Entonces, cuán importante es que tú busques la voz de Dios, que busques la palabra, el rema. Sí. Que Dios te suelte la palabra. Amén. Y no hay nada más hermoso, José, cuando viene una persona que no tiene idea lo que tú estás viviendo y te lee, ¿no? Sí, porque yo veía tu cara, yo estaba muy cerca de la plataforma. Sí, yo te conocía, querida, pero yo veía tu cara. Esa cara de asombro, esa cara de... ¿No, ¿te acuerdas que lo comentábamos nosotros? Mi mamá tiene muy buena memoria. Yo algo recuerdo. Muy buena memoria, algo recuerdo, pero sí. ¿Recuerdas? Yo te decía, mira cómo Dios... Porque con nosotros también vivimos un proceso súper duro. Claro. Y también fue de tiempo, ¿no? Y nosotros tuvimos que esperar eso.
sueños, confirmaciones. Claro. Y cuando vino la palabra, y la palabra trajo la conexión divina, y la conexión divina trajo que te leyeran. Y cuando alguien te lee, tú dices, yo voy a todas contigo, Jesús, ya está. ¿Te entregaste, no, José? Sí, sí, porque fíjate que ese año 2023 yo lo he catalogado como el segundo año más difícil de toda mi vida. Wow. El primer año más difícil de toda mi vida fue el 2004, que fue el año antes que yo conociera a Jesús. ¿Ya? Yo conocí al Señor en enero del 2005 y el 2004 fue un año muy triste en mi vida. El más triste de toda mi vida, podría decir, de todas las cosas que he experimentado en mi año. Y el 2023 creo que también fue un año así, con la diferencia que ahí ya estaba con Jesús. Claro. Y es muy distinto vivir procesos fuertes con Jesús que sin Jesús. Entonces el 2023 fue un año de mucha duda, de mucha incertidumbre, de muchos temores, de aprender a discernir quién estaba hablando, de aprender a callar las voces fuertes que se habían levantado en mi vida y que no venían de Dios, y aprender a discernir eso, que para mí es una carga eso. Para mí, yo trabajo con muchos jóvenes hace muchos años y creo que una de las grandes áreas débiles de los jóvenes es la falta de discernimiento. Creo que eso hace que uno se equivoque mucho. Entonces era como discernir, Señor, eres tú en el asunto. Como te dije, ya sabíamos que Jesús estaba, pero ese ven aún no lo escuchábamos claramente. Y mi esposo, un hombre muy temeroso de Dios, entonces él no iba a avanzar. Yo soy un poco más impetuosa, yo voy más al frente. Más Pedro. Sí, Claro. más Pedro. Sí, Claro. Pedro, Y, no, claro. y mi Más esposo Pedro. es muy Juan, muy Claro. recostado en el pecho de Jesús, escuchando sus latidos, real, así. Claro. Entonces, lo que es bueno, lo que es muy bueno, porque a veces yo tengo que apurarlo. Un equilibrio. Exacto, y a veces él me tiene que regular para atrás, pero no, nos complementamos. Yo sé que está todo bien con eso. Entonces, en noviembre del 2023, nosotros, mi esposo, ni siquiera yo, mi esposo recibe el ven de Dios. Es momento. Y la conferencia fue 2 semanas después de que nosotros habíamos recibido el ven de Dios, donde mi esposo me dice, José, es tiempo. Vamos a hacer esto y esto, vamos a tomar esta y esta decisión. Para mí, mi esposo es lo más cercano que yo tengo en persona a tener certeza de la voz de Dios, porque es muy temeroso. Tú lo admiras a él. Sí, mucho. Wow. Sí. Que no lo sepa ya, que no lo Querida sepa. mía, lo lamento, pero esto es viral. Ya se viralizó. La esposa admira al marido. Entonces yo sé que mi esposo a veces me dice, José, no, y es no. A veces, insisto, yo lo tengo que empujar, pero en las cosas de Dios él es muy temeroso. Te suena muy familiar. temeroso. Claro. Entonces, cuando sucede esto de la conferencia, y no sé si recuerdas que termino de predicar, y yo había predicado justamente de la unidad, Sí. de cómo, y esa era una palabra que Dios me había hablado todo el 2023, de cómo el cuerpo tiene miembros distintos y cada miembro hace cosas distintas. Ay, gloria a Dios, alguien que lo entienda. Y La que diversidad, la multiforme gracia de Dios. exactamente. Claro. Entonces, No, si yo amé tu prédica, querida. mira, este fin de semana yo estuve predicando en una iglesia hija del pastor Billy Bunster, ¿Ya? completamente distinto a como yo soy y a nuestra forma de iglesia. Claro. Yo estaba predicando en una conferencia de jóvenes con mi esposo, fuimos invitados los dos. Y en un momento, ustedes saben que ellos tienen mucho este tema de las danzas, los hombres sí, sí. danzan y tienen coreografía. Y de pronto, justo yo venía de almuerzo y bajo y ya estaban adorando. Habían partido hace como 5 minutos. Entonces yo bajo y ya estaban adorando y veo y estaban todos estos niños jóvenes danzando, haciendo sus coreografías. Y fui tan quebrantada y tan edificada y me puse a llorar. Porque yo decía, Señor, esto es completamente distinto a lo que yo hago en mi iglesia local, a mi forma, por así decirlo. Claro. Pero yo soy consciente y reconozco que esto proviene de ti. Es multiforme Es gracia. otra forma. Claro. Aleluya. Pero yo veo cómo están. Sí. Quizás nunca lo voy a hacer en mi iglesia local porque Claro. no es mi forma. Pero yo reconozco que eso es de Dios. No porque yo no lo haga, no es de Dios. Eso es de Dios. Y edifica. Te fijas y ministra el corazón. Y yo veía a estos lolitos jovencitos danzando con su coreografía, gritando. Y te juro que era edificada. Era completamente edificada. Y yo prediqué de eso. ¿Te recuerdas? Prediqué de eso porque es una palabra que el Señor vino sumando mucho a mi vida por esto mismo. Porque entiendo que somos quizás congregaciones distintas, pero nos une Cristo, nos une la palabra, que es lo más importante, nos une el Espíritu Santo, y en formas podemos ser distintas. Por ejemplo, yo me casé, y cuando me casé, mi casa está pintada de otro color,
tengo sillón, mi papá también tiene sillón, pero mi sillón es distinto al sillón de mi papá. ¿Te fijas? Claro. Tiene otro color, otra forma. Tengo otros muebles distintos a los de mi papá, pero la casa sigue siendo casa, la mesa sigue siendo mesa, la cocina sigue siendo cocina. Son distintas, pero sirven para lo mismo. Y un poco así yo veo lo que es el cuerpo de Cristo. O sea, somos distintos, pero la mesa es mesa. Quizás la tuya es de otro color, pero sirve para lo mismo. Entonces, en esa conferencia, bueno, yo prediqué de eso. Y cuando termino de predicar, Emi, que ya sabía en el proceso que nosotros estábamos, algo sabía, porque él sabía que al otro día nuestro pastor iba a orar por nosotros para despedirnos de la iglesia. Y él siente en el espíritu de orar por nosotros, que hay que orar. Y le dice a Ángelo con Carol, no sé si cuántos conocen, Ángelo Carol son de un ministerio que se llama Convergencia en Brasil, y le dice que oren por nosotros. Y claro, Dios los usa a ambos, pero principalmente a Ángelo, para soltar palabras que solo Dios y mi esposo y yo conocíamos. Qué hermoso lo que estás diciendo, José, porque cuán importante es que la iglesia comprenda que nosotros somos congregaciones, claro, pero que el cuerpo de Cristo lo gobierna Cristo. Él es la cabeza, no nosotros. Nosotros somos parte del cuerpo, nada más. Podemos ser una célula, como dice Marisol Silva, me encanta como lo planteaba en unos programas anteriores. Podemos ser un brazo, podemos ser los pies, ¿no? Pero cuán importante es respetar la multiforme gracia en diferentes congregaciones y comprender que Dios se mueve a su manera, porque Él gobierna, ¿no? No, claro, hija, no es lo que el Espíritu también ha estado ministrando tu corazón con respecto a la adoración, con respecto a cómo desarrollar la casa de oración. Sí, sí, así es. O sea, yo siempre voy a lo mismo, en verdad, sobre el tabernáculo de David, que eran todos alrededor de la presencia de Dios, y algo totalmente distinto al tabernáculo de Moisés. Entonces, claro, pues en la iglesia, que esto también lo vieron lo predicaron en la conferencia de la Trini, de que son muchas congregaciones, pero al final es una sola iglesia, somos un solo cuerpo. Y quizá, o sea, lo que yo pensaba ahora quizá no tiene nada que ver con lo que están diciendo, pero me acordaba de la palabra que dice la estatua de, si no me equivoco, de Nabucodonosor. Sí. Que tenía, era de hierro y tenía los pies, y claro, pues yo lo veo como una imitación del cuerpo de Cristo, pues, que cada miembro tiene como su función distinta. Entonces, eso yo lo veo de esa manera. Gracias, porque qué importante es sacar las mezclas. Exacto, sí. Hierro y barro son alianzas humanas. ¿Y cuánto daño ha hecho la alianza humana en medio del cuerpo de Cristo? Porque han dejado al Espíritu afuera. Yo sé que tú has visto eso. El Espíritu me da testimonio. Tú has trabajado con muchos jóvenes, llevas años en esto. Estás curtida, ¿no? Y sabes perfectamente cuando un joven viene herido, cuando un joven viene controlado, cuando un joven viene atemorizado. Manipulado. Sabe que no es su lugar, pero no sabe cómo escapar. Claro. Cuán importante es que nosotras podamos orar y que todo el cuerpo de Cristo se unifique en Chile y a nivel global, por supuesto, para que nosotros podamos rescatar a esa iglesia. Sí, que está sufriendo. Claro, me recuerdo mucho ahí en el libro de Hechos, cuando se habla acerca de los de Berea, cuando Pablo visita a los de Berea y dice que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud. Esa palabra solicitud en el original es disposición. Sí. O sea, esta gente tenía un corazón dispuesto a escuchar a Pablo, pero luego dice, eran más nobles que los de Berea, recibieron la palabra con toda solicitud, dice, pero que luego se dispusieron a escudriñar todo lo que les había enseñado Pablo para ver si efectivamente eso estaba en la Escritura. Ahí está el punto. Y es Pablo, o sea, estamos hablando que es Pablo, o sea, el Big Boss de los predicadores. Pero fíjate, y esto me parece muy importante a la hora de discernir, vuelvo a lo mismo. Yo creo que Dios está haciendo algo en su iglesia a causa de los tiempos que estamos viviendo. Claro que sí. Yo lo que veo es una depuración, y justamente hoy día en la mañana lo hablábamos con mi esposo, estábamos con un matrimonio de la iglesia, y hablábamos que es como que Dios está separando a su remanente. Así lo vemos nosotros. Es como que Dios está buscando a su remanente en todos los lugares del mundo. Está buscando a su remanente y está juntando a su remanente poquito a poquito. Y creo que es tan relevante esto porque, como tú decías, yo a través de canción, más que nada,
por muchos años trabajando, mi esposo 17 años, yo 12 años, con chicos de muchas iglesias distintas, y uno solo lo escucha hablar y ya un poco uno puede sacar el rollo un poco de la iglesia. Uno dice, ya, por aquí puedo ayudar, por acá este consejo puedo dar, obviamente siempre para edificar y para unir, no para decirle, oye, salte de ahí. Jamás a una estudiante de canción nosotros le hemos dado como consejo, sal de tu iglesia. Jamás. Yo llevo 12 años, jamás. Es busca a Cristo y Cristo te va a decir qué hacer. Exactamente, totalmente. Y si no tienes una palabra, no puedes moverte. Amén. Entonces, ¿qué es lo que le debemos enseñar nosotros a los jóvenes? Tener este espíritu de Berea. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno escucha cosas que no le gustan o no le parecen, uno se bloquea. Nos ha pasado todo. Y tú te bloqueas y tú dices, esto no quiero escucharlo. Y te pierdes de escuchar quizás algo que sí era del Señor dentro de todo esto. ¿Te fijas? O sea, yo por no querer escuchar algo, porque no me cuadró algo, ya dejo de escucharlo todo. Y los debería escuchar la palabra con toda solicitud y luego fueron a discernir si lo que Pablo les predicó era o no era. Y creo que eso a veces a los jóvenes les juega una mala pasada. No se dan este espacio de disponerse a escuchar y bloquean inmediatamente. Lo hacen al revés, empiezan a discernir en el momento. Y eso nos hace mucho daño porque nos bloqueamos. Yo no digo con esto que en el 2025, en el año que estamos actualmente, no soy ciega de saber que no siempre se predica a Cristo, indudablemente. Eso está pasando y es parte de las palabras proféticas que Jesús mismo habló que iba a suceder en los últimos tiempos. Es verdad, pero nuestro trabajo, más que apuntar lo falso, es conocer la verdad. Así es. Y lo que usted decía, la verdad te muestra lo falso. Sí. Hay una palabra que está en Deuteronomio capítulo 4 que es apasionante y es todo lo que tú estabas diciendo. Es el Espíritu entre nosotras hablando. Amén. Vamos a ir a un corte musical y vamos a volver con esta palabra. Cuán importante es indagar. Cuán importante es que no te quedes con lo que te dicen. Por favor, en el nombre de Jesús, métete en la Escritura, métete en la palabra. Pídele al Espíritu Santo que te revele al Hijo, que te revele al Hijo. Si hay alguien que revela la letra, es el Espíritu. Amén. Amén. Vamos y volvemos. No te muevas de ahí. Ningún ojo ha visto ni oído ha escuchado todo lo que tú harás. Maravillas, señales y milagros es lo sobrenatural. Rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, Espíritu, ven. Maravillas, señales y milagros es lo sobrenatural. Rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, Espíritu, ven. Rompe el cielo, desciende de nuevo, Espíritu, Espíritu, ven. Ven como fuego, ven como viento, derrama hoy lo nuevo. Estamos
Espíritu, Espíritu, ven. Rompe el cielo, desciende de nuevo. Espíritu, Espíritu, ven, ven, ven. Rompe el cielo, desciende de nuevo. Espíritu, Espíritu, ven, ven como fuego, ven como viento, derrama hoy lo nuevo, estamos dispuestos. Abre los cielos, venga tu reino, derrama hoy lo nuevo sobre tu pueblo. Evangelio Creativo, todos los martes, 22 horas. Es tu medianoche de conversación. Sintonízalo en tu televisión. Un programa lleno de entretención. Otro invitado, nueva interacción. Ilumina todo con atracción. A seguir creando con imaginación. Otra nueva noche de sensación. Y estamos de vuelta, estamos muy agradecidos con José Villagra, con mi hija, estamos disfrutando lo que es la dulce y poderosa palabra de Dios, aquí, en personas tal como tú, que la vivimos, amén, y que nos equivocamos, ¿sabes? No seas tan autocrítico o tan autocrítica contigo, no te destruyas a ti mismo, no te destruyas a ti misma. Ve cuán amado, cuán amada eres, si hay algo que la gracia tiene, que es una persona, y es Jesús. Y el Espíritu de Cristo, que es su Espíritu Santo, lo único que quiere es habitarte, es gobernarte, es amarte, es besar tus heridas. Hay un salmo glorioso que declara que cuando la tierra se humilla, el cielo la besa. Humíllate delante de Él. Entra en tu aposento, cierra tras de ti la puerta, habla con Él en secreto, dile todo lo que sientes, con respeto, con honor, dile cómo te sientes verdaderamente. Si tienes preguntas, hazlas, querida. Haz las preguntas, querido. Siempre se dice, no le diga por qué a Dios. Dile por qué.
¿Por qué viví esto? ¿Por qué viví esto otro? ¿Por qué me pasó aquí? ¿Por qué viví de esta otra manera? ¿Por qué reaccionaron así? Y Él te va a dar la respuesta. Si hay algo glorioso que Él tiene, es que quiere escucharte y quiere consolarte, quiere besar tus heridas, quiere sanar tu corazón, quiere unir los pedazos y hacer de ti una nueva criatura conforme a su corazón. Amén. El 6 de septiembre vamos a tener una conferencia, congreso, vamos a estar con Zapato Rojo. Tenemos allí en pantalla, tenemos la imagen y bueno, te queremos invitar, recuerda, 9:30 de la mañana, llega antes por supuesto, para que puedas tener allí acceso y puedas estacionar. Si vas en vehículo, estás también cerquita de una estación de metro. Querida, no te pierdas esta conferencia gloriosa donde puedes ir con tus niños, donde vas a poder tener acceso también a comprar comida dentro del recinto. Todo esto se va a desarrollar. ¿Cómo se llama la congregación, mi amor? Donde estaba antiguamente Cristo, tu única esperanza. Se me fue, pero en el flyer sale. Amén. Sí, en San Joaquín. ¿En San Joaquín? En San Joaquín. Ahí está. La calle Salvador Allende. Gracias, querida. Calle Salvador Allende, en la estación de Metro San Joaquín. Tú te vas ahí derechito y vas a llegar a esta conferencia gloriosa. Vas a aprender, vas a sanar, vas a ser amada y vas a poder amar. Amén. En el nombre de Jesús. Y retomamos con la José. Amén. Con José Villagra estábamos hablando cuán importante es, como lo hicieron los de Berea, ¿no? Escudriñar, ir. Sí. Y no quedarte con lo que te diga un líder, Sí. con lo que te diga un profeta, vea la palabra. Y hay una palabra que te quiero compartir que está en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 32. Mira lo que dice. Ciertamente indaguen respecto a los días pasados que fueron antes de ustedes, del día cuando Dios creó al hombre sobre la tierra. Sí, desde un extremo de los cielos hasta el otro, se ha hecho cosa tan grande como esta, o se ha oído algo semejante. ¡Wow! Te está mandando al Génesis, ¿cachai? O sea, literal, tienes que ir a la Escritura. Mira lo que dice el verso 33. Si algún otro pueblo ha escuchado la voz de Dios hablando desde en medio del fuego, como la han escuchado ustedes y han podido sobrevivir, o si han probado a algún Dios, mira que dice, que fuera y tomara para sí un pueblo de en medio de otro pueblo. Querida mía, querido mío, nosotras fuimos sacadas de en medio de otro pueblo, de en medio de un pueblo de tiniebla, de en medio de Egipto, de en medio de la mundanalidad, de en medio del dolor. ¿De dónde fuiste tú rescatado? ¿De dónde fuiste tú rescatada? Vuelve al Sagrado Libro. ¿Sabes cómo una persona se debilita? Cuando no lee. Y cuando tú no lees, Satanás toma ventaja y Satanás comienza a botar defensas espirituales que tú has logrado desarrollar a través de pasar tiempo con el Sagrado Libro. Porque cuando pasas tiempo, José, ¿no es así con el Sagrado Libro? ¿No lo estás pasando con el amado? Sí. Con el Espíritu Santo, ¿no? Sí, sí, creo que esta es una generación, y lo he visto en mucha gente, por lo menos así lo vivo en nuestra congregación, donde Dios está despertando un hambre muy grande, no solo por su presencia, sino también por su palabra. Aleluya. Creo que cuando nosotros juntamos presencia y palabra, se produce algo muy profundo y muy significativo en la vida de una persona, porque creo que quizás por mucho tiempo la iglesia estuvo marcada, y quizás fueron los inicios de la iglesia en Chile, con un mover del Espíritu Santo muy fuerte, que está buenísimo y lo necesitamos. Pero muchas veces ese mover del Espíritu Santo eran solo experiencias con el Espíritu Santo y quedábamos cojos de la palabra. Entonces finalmente esto terminaba siendo a veces un poquito místico Claro. al carecer de palabra. Pero también cuando nos vamos solo a escudriñar la palabra sin el Espíritu Santo, también a veces somos medios cabezones y entra mucha altivez en el corazón. Oh, aleluya. Estudiar la palabra sin el Espíritu Santo, garantizado, altivez en el corazón. Y empezar a mirar a los demás como que yo sé y tú no sabes. Claro. Y te empiezas ya desde una plataforma incorrecta. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor junto al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va enseñando todas las cosas. Y fíjate que sucede algo muy bonito, porque en la medida que uno escudriña la palabra te va leyendo a ti y te va mostrando lo que hay en tu corazón. Te muestra tu En miseria. Todo, todo. Entonces es muy hermoso porque
Mientras más escudriñamos, más nos damos cuenta que necesitamos su gracia, su amor, su misericordia, que Dios lo podría haber hecho sin nosotros, que no nos necesita porque Dios es más que suficiente para hacerlo solo. Es una de sus Aleluya. características, o sea, Dios podría haberlo hecho solo, pero decidió hacerlo con nosotros. Entonces, ¿qué me voy a poner altiva? Dios Claro. lo va a hacer conmigo o sin mí. Mejor que lo haga conmigo, ¿no es cierto? Que lo haga con nosotras. Claro. Pero para eso hay que tener un corazón quebrantado y humilde. Pobreza Entonces de yo veo espíritu. hambre en esta generación por ¿Cómo? la palabra. Pobreza de espíritu. Totalmente, totalmente, o sea, el sermón del monte, o sea, Sí. pobreza de espíritu. Y la pobreza de espíritu, fíjate, que te hace reconocer justamente eso, que somos pobres. Sí, Es así. más, me gusta mucho este texto de Juan 17, el versículo 3, cuando Jesús dice, Juan habla, ahí dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Y me parece hermoso porque finalmente es como que a través de ese texto el apóstol nos deja claro. Estudiaste en un seminario 5 años, gloria a Dios, pero el Padre dice que la vida eterna está hecha para conocerlo a Él. O sea, por más que hagas seminario, que lo estudies, que vayas acá, allá, que te perfecciones, la vida eterna no nos va a alcanzar para seguir conociéndole. Por ende, lo que yo pueda aprender en un seminario 3 años, haber estado internado años, haber hecho esto, todo eso está bueno, pero nada de eso me garantiza que yo conozco al Señor en su plenitud, Claro. porque Él mismo hizo la vida eterna para conocerme. Y eso ya nos posiciona en humildad, de decir, lo que sé es solamente una partecita. Me falta mucho por conocerle. Y no te posiciona como creyendo que tú lo sabes todo, que yo lo aprendiste todo, no miras a la gente hacia abajo, porque no es el corazón del Señor, no es el corazón de Jesús. Es más, yo creo que escudriñar la palabra nos debería hacer más como Cristo, con un corazón manso y humilde, no creernos algo que no somos. No es así. O sea, yo siempre le recuerdo a mi alma, yo ahora acabo de terminar de estudiar teología 3 años, y le digo, alma, eso es una parte, la vida eterna. Y ahora estoy estudiando en otro lugar y voy a seguir estudiando porque quiero conocer a mi Señor. Claro. Y lo quiero conocer primero para mí, pero segundo para poder enseñarlo bien. Y yo le pido en eso al Señor que me dé mucha sabiduría a causa de lo mismo que estábamos hablando. Yo quiero tener una congregación como los de Berea, donde mi gente reciba la palabra con humildad y con disposición, pero también la escudriñe ellos para que evalúen lo que yo estoy enseñando. Y no evaluarlo desde, a ver qué estás enseñando. No, de cuidarnos. No sé si le han dado esa vuelta. Yo siempre eso le digo a la gente en mi iglesia, ayúdeme. Porque ¿qué pasa si en el proceso me equivoco en enseñarle algo? No con una mala Claro. intención, me equivoco. A mí me gustaría que usted me diga, ¿nos podemos tomar un cafecito? Claro. Mire, usted dijo esto, no me cuadra, esto dice la palabra. Usted me va a ayudar. Amén. Cuando usted está escuchando y es activo en eso, usted me va a ayudar. Porque de eso se trata finalmente. Te cuento algo, mira, y bueno, se van a enterar las demás personas. Nosotros en el 2023, personalmente yo estaba muy ligada a una hija ministerial. ¿Y por qué tan ligada a ella? Por el hecho de que la conozco desde que era pequeñita. Y en el 2023 ella iba, pero muy bien, ¿no? Iba como avión. De hecho, le regalé una Biblia de estudio y todo. Pero bastó una semana, solo una semana, que se desconectara del cuerpo y Satanás hizo estragos con ella. Y por WhatsApp se fue. Entonces entré en madrugada, en ayuno, y le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Dónde está la debilidad? ¿Dónde está? ¿Qué generó esto? ¿Por qué no vi las señales? ¿Por qué en 7 días su corazón volvió al mundo? Porque eso de que te enfriaste, sale para allá. No, nunca te convertiste. Un verdadero cristiano jamás se enfría. Tú puedes pasar muchas vicisitudes en la vida y puedes pasar muchos procesos, pero jamás te enfría, porque cuando Él toca tu corazón, lo cambia todo. Entonces yo me preguntaba y el Espíritu Santo me dijo, estudien la palabra, que lean la Biblia. Y eso fue en una madrugada. Okay. Yo tenía un apodo en un lugar donde estuve 25 años que me hizo sufrir mucho, que no era grato. Me decían la Reina Valera. Ahí viene ella, la Reina Valera. Pero lo decían de una manera tan despectiva y era muy doloroso escucharlo. Claro.
¿me entiendes? Y recuerdo que un día, nunca voy a olvidar eso, una mañana, yo estaba terminando mis deberes, estaba trapeando el pasillo de mi casa, terminando ya, y viene el recuerdo, y de hecho viene el recuerdo y la persona que lo dijo, y se me cayeron las lágrimas, y en silencio, yo decía, Señor, en mi interior, ¿por qué tan crueles? Y el Espíritu Santo me dice, tú eres una reina y conoces la valera. Wow, ¿sabes qué? Entré y me arrodillé. Y le dije, gracias. Porque eso es lo que Él quiere de nosotros. Que le conozcamos. Que nos metamos a conocerlo a Él. Y no correr detrás de la unción. En el capítulo 25 del libro de Mateo, el Señor hace muy poquitos días me dio una tremenda revelación. Él me decía, muchas veces se ha predicado ese pasaje, y sí, tenemos que tener las 5 vírgenes prudentes, las 5 insensatas, pero el Espíritu Santo me decía, las 5 insensatas corren tras la unción de otro. No generan su propio aceite. Claro. Entonces, cuando viene el amado, no están. Porque no están en intimidad con Él. Y eso me demostraba el Espíritu Santo. Me decía, yo quiero que vengan a la intimidad conmigo. Yo te quiero para mí. Y cuán importante es que tú, como decía al principio, querida mía, cuán importante es que nosotros podamos distinguir en medio de tantas voces la voz del amado. Cuando Él te dice, ven, es que tengo que hacer esto, ven. Sabes que en momentos clave de mi vida, Él me ha llamado en los momentos más locos de mi vida a orar. Tengo que ir a buscar a mi nieto, estoy cocinando, va a llegar la niña de la universidad, qué sé yo, no. Pero es que, Señor, ven. Pero en cosa de minutos, ¿no? Claro. Cambia así, cambia todo, me cambia la historia. Y nosotros estuvimos embarazados también, arrancando desde el 2012. Es impresionante lo que Dios está haciendo, cómo Él está llamando a sus íntimos, cómo Él está sacando a esa generación sin rostro del anonimato. A mí un día me preguntaron en este mismo lugar, ¿cómo llegaste tú a este canal si a ti no te conoce nadie? Y es una frase que me marcó, pero no para mal, ¿sabes? No, porque me llevó a darme cuenta que me mira, que me ve. Entonces ahí es donde Dios está probando tu humildad. ¿Dónde está tu corazón? ¿Te vas a ofender o vas a reconocerme? Es verdad, nadie me conocía, pero Él me conoce. Claro. Entonces Dios posiciona a los íntimos y saca de la ecuación a los apitutados. Claro. Hay una palabra que me acordé ahora que está en Proverbios 20:9, que dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, Wow. soy puro y estoy libre de pecado? Y me acordaba mucho de esta palabra mientras compartían sobre cómo eran los de Berea, y recordaba a los de Galacia, que claro, ellos pensaban que se tenían que circuncidar y iban a ser mutilados para ser circuncidados, pero Pablo les recuerda que no tienen que seguir la ley de Moisés, tienen que aferrarse a la cruz de Cristo, porque si no van a caer de la gracia. Y cuán importante es eso, de que no caigamos de la gracia de Dios. Y como compartíamos todo este tiempo, la gracia de Dios es multiforme, hay muchas formas, pero al final todos miramos hacia un mismo blanco, que es Cristo. Y al final lo que anhela cada congregación, espero, es su venida. Y que vamos a estar con Él, y como compartía usted, vamos a conocerlo por la eternidad, porque ahora lo conocemos en una pequeñita parte, pero vamos a tener toda una eternidad para conocerlo. Y como los de Galacia, que querían ser engañados, pero Pablo les recuerda, no, porque hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Y está lindo eso de... Sí, de hecho, uno mucho Sí. esto que estás diciendo con la parábola de las 10 vírgenes, porque antes de Mateo 25 está Mateo 24. Sí. ¡Wow! Ah, Está Mateo 24. Y Mateo 24, Jesús es muy enfático en repetir muchas veces que nadie los engañe. sí, Que nadie los engañe. Y fíjate que el engaño no es igual a la mentira. Se parece, pero no es igual, porque la Claro. mentira tú inmediatamente la identificas. Esto es mentira, o sea, obvio. Yo vine con un pantalón blanco. No, eso es mentira. Está a la vista que es negro, ¿se entiende? claro. En cambio, el engaño es mentira disfrazada de verdad. Está ahí, ¿no es cierto? Bien Por debajito. combinadita, bien camufladita. Entonces Jesús es muy enfático en decir que nadie los engañe, que nadie los engañe, que nadie los engañe. Sabemos que todo el capítulo 25 habla de señales y demás, que no es el tema en particular. Pero cuando vemos Mateo 25, creo que una de las formas
para no ser engañados, es lo que hacen las vírgenes prudentes. Sí. Porque hay que considerar esto. Esas 10 vírgenes es la iglesia. Sí, Exacto. No verdad. es el mundo y la iglesia. No, no, Las no. imprudentes no es el mundo, esa es la iglesia. Que corre tras las Y señales. vemos, y fíjate, y vemos en el Nuevo Testamento constantemente al Señor haciendo este énfasis: prudentes, insensatas, siervos fieles, siervos infieles, los del día, los de la noche, el trigo, la cizaña. Mm. Todo eso es iglesia, no es el mundo. Amén. Es la iglesia. O sea, el Señor está diciendo, dentro de la iglesia Dentro de la iglesia. se levantan estas dos tendencias, estos dos grupos, por así decirlo, de personas. Son dos corrientes, Son dos corrientes. literal. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que asegurarnos de ser prudentes, de ser del día, de ser Sí. siervos fieles, de ser trigo. Claro. Asegurarnos. ¿Y cómo nos podemos asegurar de aquello? Porque también podríamos estar diciendo, apuntando, no, asegurémonos nosotros. ¿Y por qué digo que las vírgenes prudentes nos dan una señal de cómo no ser engañados? Porque dice que ellas salieron, ¿no es cierto?, a recibir al esposo con la lámpara. Sí. Lámpara es a mis pies tu palabra. Hay muchas interpretaciones de la Virgen y podemos sacar mucho material de las vírgenes, pero me quiero enfocar en esto específicamente. Yo he predicado muchas veces de esas vírgenes, las amo y he hecho estudios escatológicos, pero quiero centrarme en esto. Lámpara es a mis pies tu palabra. Pero eso pierde el sentido de ser si no tiene el aceite, porque no va a poder Literal. ser usada, ¿no es cierto? Claro. Pero estas vírgenes prudentes llevaron no solamente el aceite que tenía la lámpara, Tenían sino que reserva. llevaron extra. Sí. Extra. La pregunta es, este extra, ¿cuándo lo queremos juntar? Mm. Es ahora. Claro. Pastora, es ahora. Es ahora. O sea, ahora es la temporada que Dios nos está dando para prepararnos para no solo tener la lámpara, que es la palabra, sino tener aceite suficiente extra para que arda esta lámpara, y esa revelación, ese arder, tiene que ser del Evangelio completo. Me- ¿Se recuerda en Mateo cuando van, en Lucas, perdón, cuando van los de camino a Emaús Sí. con Jesús? Sí, sí. Y dice que Jesús Al les partir el empieza a pan. hablar desde El principio. el principio. Sí. Y siempre te lleva al principio. Moisés, los profetas, que era lo que se conocía en ese minuto hasta ahí de la Biblia. Esa era la Biblia en ese momento, esa era Claro. la Escritura. Todo lo que es el Antiguo Testamento, lo que hoy día conocemos como Antiguo Testamento. Y dice que Jesús les empieza a hablar este Evangelio. Hasta ese momento, todo, como todo eso hablaba de Él. Dice, no ardía nuestro corazón cuando Él nos Aleluya. enseñaba Amén. el Evangelio completo. El Evangelio completo debe hacer Es arder que el nuestro cordero corazón. se come completo. Completo, lo dulce y lo amargo, indudablemente. Pero fíjate Literal. cómo este aceite extra que cultivaron estas mujeres es porque hubo un tiempo de preparación para cultivar ese aceite. Claro. Y ese es ahora. No es mañana, es No. hoy día. Es hoy cada día. Es hoy. Pucha, adéntrate en esto que estamos diciendo, por favor. No es que nos olvidamos de ti, no para nada, ¿verdad? Sabemos que Estamos están aquí, ahí. sabemos que están ahí. Pero cuán importante es que te adentres en esto, que te adentres en escudriñar. Escudriña y ora, ora y escudriña y ora. Mira, es tan sencillo como tomar la palabra y decirle, Señor, transfórmame, enséñame, háblame, guíame. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Necesitas transformación? ¿Necesitas dirección? ¿Necesitas que hayan cambios radicales? Para que hayan cambios radicales tienes que morir. Muere a tu carnalidad y vive para el Espíritu. Porque esa es la clave, vivir en el Espíritu. ¿Y cómo vivimos en el Espíritu? Olvidándonos de las cosas de la carne. Entonces ahí es donde está literalmente tu triunfo. ¿Cómo tú vas a disfrutar al amado pasando tiempo con el amado? Mm. Porque tú no vas a amar a quien no conoces. Te va a ser muy sencillo ponerle un amante. Oh, qué fuerte. Todo aquello que ocupe el lugar de Dios es un amante. Y el amado es celoso. Mm. En Cantares capítulo 8 lo declara, versículos 6 y 7. Ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca Amén. sobre tu brazo, porque duro como el Seol son los celos. Y Dios es celoso. Dios es muy celoso. No comparte su gloria con nadie, ¿no? Nos quiere para Él, nos quiere íntimas. Y Él quiere que tú no seas esa virgen insensata que va corriendo tras la unción. Llegó Juanito Pérez y hace todo por ir porque está la unción en Juanito Pérez. Corre tras el que unge. Corre tras Él, ve a la intimidad cuando nadie te ve. Es tan sencillo, ¿no, José? Sí.
Es tan Sí, simple. creo que también lo habla la palabra, que en los últimos tiempos habría comezón de oír. Mm, Y, y el tema es qué es lo que queremos oír. wow. ¿Qué es lo que queremos oír? Porque hoy día hay mucha gente que predica Hay muchas voces. acerca del Señor. Mm, El tema es qué es lo que queremos oír. Y como usted decía, claro, hay gente que se va a amontonar porque tiene comezón de oír, porque las añadiduras del Señor son buenas, son atractivas, nuestra alma las quiere. Y de hecho, Dios no tiene problema en darnos añadiduras. El problema está cuando, como usted decía, cuando corremos tras esas añadiduras, pero no queremos correr a conocer al Dios de esas añadiduras. Y queremos las Atrae el añadiduras manto de colores, ¿no? Total, es que atrae, es que es atractivo. Claro, Es claro. atractivo. Tú quieres las luces, tú quieres esto, pero hay un precio. ¿No, tesoro mío? Se me cae esto. ¿No es así, mi vida? Nosotros como casa ministerial hemos recibido el privilegio de tener este programa, pero no es nuestro, es de Él. Y una madrugada yo le decía al Señor, ¿en qué me metiste? ¿Cómo quieres que lo haga? Porque yo de esto jamás en la vida estudié. Pero hubo una palabra que soltó mi propio esposo. Mi esposo me dijo, Dios te preparó 25 años para esto. Haz de cuenta que estás en una micro, mi hija. Lo miras. Pero Ezequiel, pero cuán importante es, tú te preparas de una manera en la multiforme gracia de Dios. A nosotros nos preparó de otra manera en su multiforme gracia. Y a ti, que estás mirando, también te preparó. Ve el tesoro que tienes dentro. No mires para afuera, mira para adentro, porque el tesoro que tú portas es Jesucristo. Dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 7, que en nosotros hay un tesoro. Eres una vasija de barro, pero portas un tesoro eterno. En el nombre de Jesús ha sido un honor tenerte con nosotros. Sí. Esperamos que esta sea la primera de muchas. Confiamos que te hayas sentido cómoda. Sí, Amén. sí. Damos gracias Sí. al Señor por tu vida. Bendecimos tu vida. Bendecimos tu ministerio. Gracias, mi Amén. amor, por acompañarme. Sí. Amén. Estamos ya a puertas de terminar. No olvides, congrégate, vuelve a tu casa. Y si necesitas una casa ministerial, te reitero nuevamente lo que te dije en un inicio. Henry Wallace, 7232. Esto es Cerro Navia, al ladito de Washington. Estamos literalmente donde termina Lo Prado e inicia Cerro Navia, a una cuadra de José Joaquín Pérez. Y nosotros somos los pastores del ministerio Casa del Dios Vivo, Ezequiel y Sandra Novoa, para servirte. Amén. Confiamos que hayas disfrutado, que te hayas recreado en la dulce, hermosa y poderosa palabra de Dios. Que tengas allí el refrigerio de su presencia. Paz de Dios, queridos. Chao, chao. Esta Chao. ha sido la Casa del Dios Vivo en el día a día.